Hola, buenas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Te ¿Cómo vamos estás? te vamos Sí, a poder ver o no? sí, claro. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Una disculpa, Maranta se sintió un poco mal y no va a poder estar con nosotros. Yo soy María Aurora Mota, cosecretaria de la Coalición Mexicana LGBT, y todas las compañeras y compañeros que nos acompañan de toda la República Mexicana. Claudia Vázquez Haro es activista travesti, trans, migrante, es presidenta de OTRANS Argentina, titular de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, doctora en Comunicación Social, docente e investigadora por la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es directora de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y es directora de la agencia de noticias Sudaca TLGBI y conductora de Sudaca en radio en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Y Claudia nos va a hablar de cómo lograron ellas en Argentina el cupo laboral. Adelante, Claudia, por favor. Bueno, en principio, María Aurora, gracias por la presentación. Gracias, Amaranta, por la convocatoria. Eh, Contarles que esta es una ley que, que se presentó 3 veces al Congreso y perdió estado parlamentario. También contarles que este es el resultado, esta conquista es el resultado de procesos que ya se venían dando antes. Incluso para nosotros, el punto de partida significó la sanción de la Ley de Identidad de Género en el 2012. Ese fue prácticamente poder acceder como ciudadanas sujetas a derecho, pero sin embargo, para nosotros la cuestión del trabajo era un eje medular, ¿no? Y en ese sentido, el primer antecedente que tenemos nosotros en Argentina para empezar a plantear una ley de cupo e inclusión, de cupo sobre todo, porque ni siquiera hablábamos de inclusión, después les voy a ir más o menos contando cómo se van generando las discusiones, los debates, los encuentros para empezar a pensar en una ley que no solamente se agote en el cupo, pero en el 2015 Diana Zacayán, una compañera que fue asesinada producto de un travesticidio, una activista muy reconocida que en Argentina lleva la ley a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, porque Argentina es un país federal, igual que México, entonces cada provincia también tiene su propia constitución. Sin embargo hay leyes nacionales, como es esta última ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, pero en su momento la primera provincia que sanciona una ley de cupo e inclusión laboral travesti trans es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, más o menos para ejemplificar, es la provincia, Argentina tiene alrededor de 45.000 millones de habitantes, ¿no? 45 millones de habitantes, perdón. De los 45 millones de habitantes, el 50% vive en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es como la provincia más densamente poblada. Por ende, es el lugar donde más migran las personas travestis y trans, tanto migraciones internas como migraciones de otros países del Cono Sur. Y en ese sentido es como este proyecto se presenta, se sanciona como un primer antecedente, hablando solo de cupo, donde la ley indica que la ley tiene un 1% en el ámbito público reservado para personas travestis y trans, ¿no? Y en este sentido es una ley también que viene a discutir, por un lado, hacia adentro del mismo movimiento. No nos olvidemos que nuestro movimiento es plural, es diverso, por tanto las discusiones en torno a qué pensamos de la prostitución / trabajo sexual fue prácticamente una de las discusiones que se empezaron a dar más fuertemente en ese momento. Si bien es cierto, datan de los 90, que son los primeros indicios en términos de organización de la sociedad civil de travestis y trans. Esta discusión empieza de nuevo a volver a darse con más fuerza en organizaciones
militan porque el trabajo sexual sea considerado como un derecho, y otras que entienden que esta ley de cupo, en este caso 2015, pero también se vuelve a discutir en los años posteriores con la ley del alcance nacional, es que esta ley sienta sus cimientos en un paradigma abolicionista, ¿no? Que no entiende a la prostitución como un trabajo, sino que es el Estado quien ha generado los mecanismos para que las personas travestis y trans no puedan acceder a un trabajo en condiciones formales. Entonces, esta ley que lleva Diana Zacayán en el 2015 al Congreso se sanciona, pero lamentablemente, por eso está bueno contarles, por un lado, los procesos, los alcances, pero por otro lado también los desafíos de la ley, ¿no? ¿Qué implica esta ley que se sanciona en el 2015, 3 años después de que se sanciona la Ley de Identidad de Género Argentina? Es que esta ley no se implementa, ¿no? No se implementa, asume el gobierno de Mauricio Macri, diciembre del 2015, y esa ley no se implementa hasta incluso unos días antes que pierdan las elecciones en el 2019. 4 años que la ley se sancionó en provincia de Buenos Aires, nosotros paralelamente fuimos presentando desde el 2016, se presentó, nosotras siempre hablamos de inclusión laboral, nunca hablamos de cupo, porque el cupo significaba para nosotras un techo. Sin embargo, sabíamos que la inclusión era mucho más, y que no solamente tenía que ver con el ámbito del sector público, sino también privado, ¿no? Y en ese sentido fuimos construyendo alianzas estratégicas, entre eso también lo tengo que decir, este es el resultado de esta ley que se sanciona en junio de este año, el 24 de junio. Es una ley que se presenta por primera vez en el 2016, pierde escala parlamentario, luego en el 2018, también pierde estado parlamentario, y luego el 2020, ¿no? Con la asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández, volvemos a presentar por tercera vez. Pero ¿qué ocurre? No era la única ley, eran varias leyes, de hecho terminamos viendo que se habían presentado 14 leyes, ¿no? ¿Y qué fuimos haciendo nosotras? Fuimos construyendo una unidad, ¿no? Entre organizaciones que entendían que no solamente el cupo era un techo, sino que también creían que la ley tenía que alcanzar al sector privado. Después les voy a hablar totalmente de la ley, en las generales de la ley y lo que implica la ley, pero me parecía importante empezar por los procesos que se dan en términos de construcción de la ley, ¿no? Porque primero la ley, si bien es cierto, es legítima de su origen, porque la creamos nosotras, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos como una tradición de los diputados y diputadas ser prácticamente el puente. Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, somos las que escribimos la ley, y entonces estos proyectos de ley que nacen, que se presentan de 2016, es el resultado de 3 grandes coaliciones, y eso hay que decirlo, porque ahí está la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina, de la cual soy la presidenta, Orgullo y Lucha, que es otra coalición que también está en diferentes provincias del país, y la convocatoria que presido, estamos con representación en 18 provincias del país, y la Liga LGTBIQ+ de las provincias, que también tiene representación en más de 15 provincias del país. Entonces, esta construcción de estas alianzas estratégicas nos permiten ir tratando de acercar posicionamientos, y pudimos nuclear alrededor de 250 organizaciones en todo el país, no solo de diversidad sexual, sino también de derechos humanos, sindicatos, universidades, entre otros actores y actores, que fuimos construyendo alianzas estratégicas, ¿no? Fuimos coalicionando con otros, primero porque nosotros aprendimos que al menos para que una ley se sancione, hace falta 3 grandes mayorías, ¿no? Una mayoría social, que es la que la construimos nosotras, las organizaciones de la diversidad sexual, pero puntualmente de travestis y trans. Una mayoría política, que es la que nosotras, cuando empezamos a cabildear con los diputados y diputadas,
En este caso, muchas de nosotras pertenecemos o militamos también, no solamente somos activistas y militamos en organizaciones de la sociedad civil, sino también somos parte o militamos en partidos políticos, ¿no? En este caso, el peronismo o el partido de Cristina, que es la Cámpora, y compañeros que ahora han conformado un frente que se llama el Frente de Todos, fueron los que llevaron adelante nuestros proyectos. Entonces, fuimos también construyendo esa mayoría política y después se construye una mayoría parlamentaria, ¿no? Para que las leyes se puedan transversalizar. De hecho, los votos son bastante llamativos porque tenemos prácticamente unanimidad en los votos, aún con otros bloques se pudo llegar a acuerdos y tuvimos solamente una abstención. Digo, eso habla también, creo, de los modos como hemos ido generando nosotras el trabajo del cabildeo con el poder político, ¿no? Entonces, creo que este proceso, y también nosotras sabemos como militantes que hay un paso previo para el armado del proyecto, y este armado del proyecto tiene que ver con no solo instalarlo en los medios de comunicación a través de estrategias político-comunicacionales, sino también sabemos que después de que se sanciona la ley, se tiene que implementar, y después de la implementación, digo, todos esos momentos, ¿no? Porque el ejemplo incluso que les comentaba de la sanción de la ley en el 2015 en la provincia de Buenos Aires, que Diana Zacayán fue prácticamente la protagonista de ese proceso, no se implementó. No se implementó hasta después de 4 años, e incluso ahora teniendo compañeros de nuestro partido político, nosotras seguimos siendo críticas también de eso porque no se ha implementado al 100%, ni tampoco se ha cumplido con la cuota que establecía año a año. Entonces, hay un trabajo de militancia permanente, y eso nos pone de algún lado, siempre seguro del lado más molesto para algunos políticos o compañeros cuando las leyes no se implementan, ¿no? Pero también decirles que este proceso que hemos atravesado nosotras de construcción y de unidad, al menos nos ha permitido presentar la ley de cupo, inclusión laboral travesti trans. Ahí unimos incluso el proyecto. Las que hablaban solamente de cupo iban por el tema iban solamente por el sector del estatal, y nosotras planteábamos que el Estado también tenía que generar con las empresas privadas, descontarle los impuestos incluso para que pueda contratar compañeras y compañeros y compañeres travestis y trans. De hecho, ayer recién salió el decreto reglamentario del sector privado. Ya del sector público había salido hace un mes, pero del sector privado recién salió el día de ayer. También decirles que ese proyecto tenía, después lo voy a desarrollar, los puntos más importantes de la ley, que venía a discutir el tema de la inclusión. Para nosotros no era lo mismo hablar de cupo, porque el cupo implicaba solamente un número, ¿no? Una cantidad. Sin embargo, hablar de inclusión planteaba que el Estado tenía que generar los mecanismos necesarios no solo para ingresar al mercado laboral, sino todo para asegurar la permanencia. Y la permanencia implicaba incluso en concientizar y acompañar a las compañeras, compañeros y compañeros travestis y trans. Entonces, otro de los puntos que discutimos muchísimo fue la cuestión de la terminalidad de los estudios, ¿no? Nuestra comunidad, lo saben muy bien, travesti trans, un alto porcentaje no ha terminado los estudios primarios, secundarios, y muy pocas han terminado estudios terciarios o universitarios. Entonces, hubieron puntos que la ley no se negocia, ¿no? Y una de las cuestiones que no negociamos fue eso, que el Estado se comprometiera a contratar a compañeras, compañeros, compañeras travestis trans, y que al mismo tiempo vayan llevando a cabo la terminalidad educativa, ¿no? Y otro tema que no fue menor fue el tema de los antecedentes, ¿no?
Nosotras en Argentina venimos de lo que se llamó los edictos policiales y los códigos de falta, no sé si todos conocen. La identidad travesti trans fue criminalizada históricamente. ¿Qué significaba esto? Que una persona travesti trans no podía transitar en la vía pública porque era demorada, era llevada presa, y los edictos policiales en su momento le daban autoridad al policía para que actuara incluso como si fuera un juez, ¿no? Sumado incluso la discrecionalidad del policía de tenerte una semana, 10 días, 15 días, hasta un mes en un calabozo, y después incluso cobrándote una multa, porque para ellos, en los delitos policiales o los códigos contravencionales, esto significaba una contravención, ¿no? Venimos desde ese lugar, desde la criminalización del Estado hacia nuestras identidades, y en ese sentido es como, bueno, una de las cuestiones que siempre discutimos fue los antecedentes, porque la gran mayoría de compañeras tienen problemas con la justicia, tienen causas, incluso no solo por los delitos policiales, los códigos de falta, sino que eso habilitaba, ¿no?, a lo que se llama la violencia institucional, que va desde detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos, hasta incluso torturas y muertes de compañeras travestis y trans, detenidas en comisarías, por un lado, pero también en los penales, ¿no? En los penales donde cumplían algún tipo de pena. Bueno, esto fue prácticamente la discusión de decir, no negociamos la terminal educativa, no negociamos los antecedentes. Bueno, es hora de hablar de inclusión. Necesitamos que el Estado garantice todos esos procesos donde el compañero o la compañera travesti trans pueda ser acompañada para que, permanezca en el trabajo, ¿no? También porque venimos de otra cultura, muchas de nosotras es su primer trabajo, de las compañeras que han podido acceder, si bien es cierto, se ha sancionado la ley, ahora el desafío es su implementación, pero sobre todo, ahí hay una figura que después les voy a comentar, que se llama también un órgano veedor, que ahí lleva un nombre de consulta, conformado también por organizaciones de la sociedad civil para monitorear esa aplicación, ¿no? Entonces, venimos de una larga lucha del colectivo travesti trans, donde hemos podido no solo organizarnos, sino también construir una ley que nos ha permitido, bueno, esos 14 proyectos prácticamente fueron resumidos en uno solo, y creo que lo que más valoramos de esta ley que se sancionó el 24 de junio es que nosotras, estando en pandemia, había como algunas compañeras se preguntaban si era el momento adecuado para reclamar por una ley, y la mayoría entendimos que sí, que era el momento necesario donde no podíamos nosotros dejar para más tarde lo que en definitiva la pandemia puso en el centro de la escena, ¿no? La pobreza extrema que vive el colectivo travesti trans, las medidas acá de confinamiento, bueno, dio cuenta de eso, ¿no? De un alto porcentaje de compañeras travestis trans que viven de los ingresos de la situación de calle, el trabajo sexual, la prostitución, y esto se vio prácticamente afectado en pandemia, donde nosotras, a pesar de las ayudas del Estado, fue insuficiente. Y donde nosotras, como organizaciones de la sociedad civil, intentamos generar recursos, alimentos, pero esto no fue suficiente. Entonces, esa ley
se debatió, incluso se llevó a cabo estrategias comunicacionales de travestis y trans a lo largo y ancho del país, donde hicimos cabildeos a través de Zoom, donde participamos de reuniones con diferentes comisiones, ¿no? Porque esto pasó primero por la Comisión de Mujer, Género y Diversidad, después por la Comisión de Hacienda, luego por la Comisión de Presupuesto, Trabajo, y nosotros estuvimos siguiendo paso a paso y participando de manera activa en todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que a pesar de la situación que nos tocó vivir, no solamente a la Argentina, sino al mundo, con lo que significa y significó y sigue significando el COVID, creo que nosotras pudimos articular el reclamo y pudimos generar las alianzas estratégicas para que esta ley no solo no pierda estado parlamentario, sino para que el Estado pueda sancionar una ley que al menos les permita a las personas travestis y trans proyectar una vida en igualdad de condiciones, ¿no? Como cualquier ciudadana, como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadana común. Entonces, esto fue más o menos a grosso modo. Yo creo que esto va a ser una exposición y prefiero que haya preguntas. Me parece que es mejor que solamente estar conversando así de manera, si quiere, individual. Si quieren, esto puede ser un diálogo. Ahora les puedo más o menos explicar en qué consiste la ley, o al menos los puntos más importantes de nuestra ley. ¿Sí? Sí, Claudia, por favor, para después iniciar una ronda de preguntas. Perfecto, perfecto, genial. Bueno, esta ley tiene por objeto adoptar medidas de acción positiva, ¿no? Y de desarrollar políticas públicas tendientes a lograr la efectiva inclusión laboral de personas travestis y trans, ¿no? Con el fin de promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina. Y en su artículo 2 tiene una definición, ¿no?, que se entiende por personas travestis y trans a todas aquellas personas que se autoperciben o expresan una identidad de género distinta a la asignada sobre ellas al momento de nacer. Y quienes se encuentran alcanzados, ¿no?, por esta ley, todas las personas travestis y trans habilitadas a trabajar en los términos que establece la legislación, porque el fundamento es que tenemos una legislación laboral vigente, ¿no?, hayan o no accedido a la ley 26743, que es nuestra ley de identidad de género. Nuestra ley de identidad de género no obliga a que las personas travestis y trans hagan el cambio registral, el nombre de pila o género, sino que hay un artículo, incluso el artículo de trato digno, que es el artículo 12, donde el Estado tiene que respetar la identidad de género autopercibida, ¿no? Entonces nuestra ley no obliga a que alguien haga el cambio registral, ni de sexo y nombre de pila. Entonces, en ningún momento te exigen que hagas esa rectificación. Ahora, esta ley, les decía que por un lado abarca el ámbito público, pero también el privado, y en el ámbito público establece que en la República Argentina la ocupación de personas travestis y trans que reúnan condiciones de idoneidad, que esa es otra cuestión también que la discutimos, para el cargo en una proporción no menor al 1%, ¿no?, para el cual el Estado debe reservar esos puestos de trabajo a ser solamente, exclusivamente ocupadas por personas travestis y trans. Y la proporción, ¿no?, de las personas travestis y trans se calcula sobre el total del personal que tiene el Estado, ¿no?, tanto en su planta permanente como temporaria, ¿no?, y transitoria, que son las modalidades de contratación acá, y para todas aquellas situaciones donde hubiera la tercerización de servicios, ¿sí? Otra cuestión es que la inclusión laboral de las personas travestis y trans que se realiza de acuerdo a este régimen debe ser transversal en los distintos organismos públicos, ¿no?, que se vean obligados en esta normativa y ser equitativa en cuanto a la redistribución o distribución geográfica, porque les comentaba que esta es una ley federal, pero sobre todo en el alcance de sus organismos, tanto poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero también, por ejemplo, los bancos,
entre otras entidades que son estatales, ¿no? Y ahí les comentaba sobre un punto importante que es en el artículo 6, habla de la terminalidad educativa, ¿sí? Para efectos de garantizar la igualdad de oportunidades, el requisito de la terminalidad educativa no constituye un impedimento para el acceso al empleo en términos de la presente ley, ¿no? Y acá la autoridad de aplicación, les estoy leyendo incluso una ley que fue uno de nuestros últimos borradores, les quiero contar, porque la autoridad de aplicación lo determinó el Ejecutivo que sea el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y acá nosotros incluso les proponemos, recuerdo, lo estaba revisando hoy este proyecto, y recuerdo que nosotros proponemos incluso que sea la autoridad de aplicación, ¿no? Quien arbitre los mecanismos necesarios para que se efectivice la terminalidad educativa, ¿no? A fines de adecuar su situación a estos requisitos legales que se requieren para el puesto de trabajo al que se aspira, ¿no? Y a tales efectos queda facultada para suscribir convenios incluso con instituciones educativas, organizaciones sindicales y también organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, también será requisito de la persona trabajadora la presentación semestral, porque siempre nos cuestionan todo. Digo, cuando uno escribe una ley o plantea una ley, siempre tenés que dar el fundamento, no pareciera ser que todo queda como a libre albedrío y siempre los diputados les tenés que entregar, como dicen acá, todo cerradito, ¿no? Entonces, lo que planteamos era que estas personas contratadas, aún no teniendo terminalidad, como requisito, la trabajadora tendrá que presentar semestralmente un certificado emitido por la institución educativa a la que asista, ¿no? Dando cuenta de la condición de estudiante regular, ¿no? Entonces, después la cuestión de la idoneidad, que les decía que era un tema que nosotros empezamos también a discutir, y a efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de idoneidad para el puesto de trabajo será siempre interpretado a beneficio de la persona travesti o trans. La autoridad de aplicación, en este caso, debe arbitrar esos medios necesarios para garantizar la capacitación, como lo decíamos, laboral, orientada a personas trans que no cuenten con capacitación específica para las tareas que involucran los puestos de trabajo disponibles, ¿no? Y el Estado nacional puede suscribir convenios con instituciones educativas, organizaciones sindicales, les decía, y organizaciones no gubernamentales para garantizar la capacitación de las personas travestis y trans que accedan a un empleo por medio de la presente ley, ¿no? Esto en el ámbito público, así a grosso modo. Y ahora en el ámbito privado, ¿sí? Lo que planteamos es que se instituya un sistema de incentivos para la contratación de personas travestis y trans por parte de las empresas privadas radicadas en la República Argentina de acuerdo a su dimensión, y ahí dimos prácticamente un escalafón, tanto para las microempresas, para las pequeñas empresas, para las medianas empresas y para las grandes empresas. Había como una especie de escalafón, ¿no? Por ejemplo, en las microempresas, lo que planteamos que podrán contratar como crédito previsional con la Administración Nacional de Seguridad Social, que es el ANSES, que es el organismo previsional en Argentina, ¿no? Que equivale a un 100% de aportes y contribuciones a la seguridad social de las personas travestis y trans contratadas durante los 3 primeros años, y el 50% durante los 3 siguientes años. Así fuimos elaborando, de acuerdo a la dimensión de la empresa o la microempresa, para que el Estado pueda generar ese sistema de incentivos, ¿no? Para que las empresas puedan contratar a personas travestis y trans. Por ejemplo, en las grandes empresas podrán tomar como crédito previsional con la ANSES, equivalente al 40% de los aportes y contribuciones de la seguridad social de las personas travestis y trans contratadas durante los 3 primeros años, y el 20% durante los 3 siguientes años, ¿no? Bueno, eso fue lo que presentamos, lo que se ha generado como una motivación para que las empresas de ámbito privado
puedan contratar a personas travestis y trans, ¿sí? Y la cuestión de los antecedentes que les comenté, ¿no? Está justo en el artículo 9, respecto a estos antecedentes, para la averiguación y el registro de sustitución, perdón, de la situación de antecedentes penales y contravencionales de las personas travestis y trans aspirantes a un puesto laboral. El Registro Nacional de Reincidencia, que es el RNR, deberá eximir el certificado de antecedentes penales, los antecedentes penales y contravencionales que refieran a la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo, ¿no? Pedimos la exhibición de esto. Y respecto a políticas públicas, esto ya se creó, incluso fue lo primero que se hizo, la creación de un registro único. ¿Qué implica un registro único? Que se creó un registro único nacional de aspirantes, travestis y trans, a puestos laborales requeridos en el ámbito público y privado, ¿no? Y ahí se registró como mínimo sus datos personales, antecedentes educativos y laborales, y aptitudes y preferencias laborales. Es como un banco de datos para ir generando los perfiles y que el Estado vaya como ahí viendo, de acuerdo a lo que las compañeros trans y travestis han presentado el formulario, bueno, puedan aplicar, ¿no? El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos, esto es importante, ¿no? En relación a los datos personales del registro único, deben ser de absoluta confidencialidad y de conformidad, incluso hay una ley que establece esto de la confidencialidad, ¿no? La 25326 sobre los datos. Y casi acá están 3 artículos más, el de la capacitación y el emprendedurismo también es lo que se instituyó al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a realizar los actos administrativos correspondientes con los ministerios y entidades que consideren necesario a fin de desarrollar los programas de capacitación y asesoramiento en emprendedurismo para las personas travestis trans que quieran acceder a líneas crediticias, ¿no? Del crédito. Y la concientización, que es algo que planteamos que se deben realizar campañas de concientización y sensibilización públicas orientadas en particular, a prevenir la discriminación laboral por razones de orientación sexual, y identidad y expresión de género, y las razones que hacen necesarias, ¿no?, la aplicación de esta normativa, y la figura del Consejo Consultivo. Esto de la autoridad de aplicación, que establece un Consejo Consultivo de monitoreo de aplicación de esta norma que les comentaba, y que deben invitar a formar parte de las organizaciones de la sociedad civil de todo el país, vinculadas al objeto de la presente ley, y organizaciones sindicales, representativas, y organismos que considere necesario el Estado. Su incumplimiento, estas son las sanciones para el incumplimiento de esta ley, tanto total o parcial, de las disposiciones de la presente ley, de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas competentes, constituirá un mal desempeño de sus funciones o una falta grave, según el caso, y sin prejuicio de las responsabilidades penales por la violación a los deberes del funcionario público o funcionaria pública o a quien corresponda, es prácticamente el no cumplimiento de esta ley, ¿no? Bueno, eso así a grosso modo, como los puntos que me parecían más resultantes de la ley. Así es que, nada, quedo acá atenta a preguntas, si las hubiera, y si no, compartir también experiencia. Estamos abiertas a sus preguntas. Muy interesante, Claudia. ¿Quién quiere hablar? Abran sus micrófonos, por favor, las que quieran hablar, las que quieran preguntar. A mí se me antoja hacer una pregunta, María Aurora. Adelante. Adelante, Diva, adelante. Bueno, y luego sigue René. Es que vi ya, no subí la manita como tenía que ser, pero bueno. Hola, Clau, un gustazo.
Me viene a mí a la cabeza, les compartí ahí en el chat, tanto de la coalición como aquí en el de este día, un video en algún diplomado que tomé de políticas públicas. Hicimos este trabajo para tratar de hacer un panorama de cómo nos hemos articulado para poder hacer estrategias así, alianzas estratégicas. En alguna manera logramos la identidad de género, el matrimonio igualitario en México y luego, como dices también ustedes que son una república, nosotras también estamos, todos los estados hemos estado pugnando por estos avances y han sido graduales. En un lugar sí, en otro no, se logra, de repente pasa como esta ley que 3 veces tuvo que estar en tela de juicio. Pero me viene a la cabeza una pregunta al escucharte en el transcurso de toda tu ponencia. ¿Hasta qué punto ustedes, o tú sobre todo, que es a quien tenemos aquí como una testigo, tú has notado que en realidad se ha llevado a cabo así como lo estructuraron y como planearon, que cumplan, que en realidad se dé seguimiento a una situación en la cual, bueno, pues muchas veces las leyes y todo no es lo que está mal, sino al momento de llegar a querer ejercerlas o a querer tener acceso real de esos privilegios que se podría decir que una tiene, nada más por el hecho de ser un ser humano. Me llamaba mucho la atención que bajo todo se rigen con el principio pro persona. Me gustó mucho esa situación de que aunque no tengas tú una capacidad, se te dé capacitación, de que tengas aspiración, de que de repente haya una especie como de, pues de mesa de trabajo, de bolsa de trabajo, ¿no? De decir, tú puedes hacer esto, o que una diga, yo quiero hacer eso, o yo sé hacerlo, aunque no tenga yo la capacitación profesional de constar con un diploma, con un certificado de cierta escuela, o de repente decir, estoy capacitándome y cada semestre me voy a estar reportando con que estoy haciendo esto, ¿no? Ya terminé la secundaria, voy a iniciar la preparatoria. Porque sí es un rezago que compartimos en Latinoamérica, justamente ese rezago educativo que la misma condición de haber decidido ser disidentes, ¿no? Nos aleja de la escolaridad, porque muchas veces tiene una que tratar de subsistir y de tratar de buscar qué comer antes que meterte a leer un libro o meterte a una escuela cuando eres expulsada de tu hogar. Entonces me gustaría nada más saber, así como nos diste una reseña tan impactante de estos logros, porque se dice muy fácil, en 2 horas, imagina toda la vida que llevan luchando las compañeras. Han dejado hasta la vida, como Diana. Entonces, para mí es muy importante también saber hasta qué punto no romantizar, ¿verdad? Porque si nosotras queremos implementar o hacer espejo aquí en México, nos estamos organizando, pero queremos también saber de qué forma también esa exigibilidad que podemos nosotras de repente decir, no es una simulación, queremos que se haga real y factible y que todas tengan igualdad de condiciones y de derechos para esa proporcionalidad, que de repente lo han luchado mucho las mujeres. Aquí en México, por ejemplo, lo llaman la igualdad sustantiva, ¿no? Que tiene que estar parejo y no se da, no es verdad. Son mucho más los hombres que ocupan los cargos y puestos en comparación con las mujeres. Entonces imagina que de repente pasa todo esto. No siento yo que vaya yo a entrar en un detalle de contarles que, bueno, para un puesto en el Congreso en el cual no iba a percibir yo ningún sueldo, era honorífico, yo ya teniendo una maestría de estudios de género, siendo la única aquí en el estado, me hayan dejado fuera entre 18 que concursamos y que eran 4 plazas,
y que era justamente con respecto a género, en igualdad de género y familia, y por ser trans no me permitieron estar. Eso es transfobia. Entonces, se da en momentos en los que ni siquiera vas a percibir un sueldo. Ahora imagínate cuando estás en el cupo laboral tratando de pugnar contra otra mujer o contra otros hombres y desapareces totalmente. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención y quería preguntártelo. Muchas gracias. Gracias, Tiva. Les pido que sean breves para que tengamos oportunidad más personas de participar. René, no sé si quieres participar. Sí, yo nada más, bueno, dos cosas muy interesantes. Uno, bueno, yo soy René Fernández, formo parte de la Coalición Mexicana LGBT y estamos haciendo precisamente un trabajo de investigación y planteamiento de protocolo y de iniciativa de ley y ver la posibilidad, aprovechando si podemos al término de esto, tener una entrevista narrativa para precisamente este trabajo que estamos haciendo, y me gustaría mucho tenerlo en lo particular como parte de este trabajo de fundamentación. Bien hablabas que hay que fundamentar lo que se dice y me gustaría muchísimo contar con tu experiencia. De ser así, ahorita te dejo aquí mi correo o vemos cómo nos podemos contactar y sería a través de esta misma plataforma de Zoom. Y por el otro lado, sí me llama mucho la atención y sería, Suna, hablaste de este análisis de los bueno, aquí en México se llaman bandos de policía buen gobierno. Nosotros hemos visto los 32 y luego hablaste de que había que concatenar o armonizar lo que hay en materia de derechos humanos e inclusión laboral, y hay una situación que me llama mucho la atención, que es esto que dicen, bueno, pues si no hay trabajo para indígenas, no hay trabajo para jornaleras o jornaleros, no hay trabajo para es decir, un cierto número bueno, grupos vulnerados, y la pregunta que nos hacen siempre es, ¿por qué la población trans necesitaría un apartado aparte? Si hay el sistema, en México está el Sistema Nacional del Empleo, y si ahí está el empleo, no discrimina por género, por identidad, por expresión o por orientación. Tenemos esa política pública. ¿Cuál sería la justificación para decir si se necesita diferenciar la ocupación laboral para las poblaciones trans? Gracias. Claudia. Bien. Bueno, vamos por partes. Dina, Diva querida, qué lindo escucharte. Gracias por intervenir. Hay algo que ahí me encanta muchísimo, esto de no romantizar las luchas. Creo que yo me he considerado y sigo siendo como una de las más críticas de incluso las leyes, ¿no? Nuestra ley de identidad de género, por ejemplo, si bien es cierto, es maravillosa para la época, y en el 2012, donde se reconoce la identidad de género autopercibida, una vez más nos vuelve a encorsetar en el sistema sexo-género, ¿no? Masculino y femenino. Entonces, las que en realidad no se identifican como mujeres o como hombres, quedan prácticamente borradas de un plumazo, ¿no? Y creo que eso habla también de los procesos, ¿no? Recuerdo cuando se nos planteaba, bueno, esta ley lo que viene a hacer, igual que el matrimonio igualitario, que viene prácticamente a dar cuenta de un sector con privilegios, de gays que se han incluso, que reproducen la norma heterosexual y todas las prácticas y acceden a ciertos privilegios. Nosotras estamos también en esa misma línea, sosteniendo y reproduciendo el sistema sexogénero. Pero también habíamos reconocido que no es lo mismo tener una ley que no tenerla. Y también saber que ninguna ley es, que todas son, pueden ser revisadas, pueden ser, no son perfectibles, ¿no? En ese sentido, es como las leyes están muy buenas, son muy importantes. Ahora, para su aplicación hay un abismo aún que transitar. Hay muchísimo camino que recorrer,
porque, como les decía, acá nosotros militamos, la vida se nos va militando. Sabemos que todo es militancia y que, por ejemplo, no sé si ustedes están al tanto de la política internacional, lo que pasó en Argentina. Nosotros acabamos de perder como partido político de Frente de Todos las elecciones de las PASO. Y fue Cristina, la misma Cristina, quien cuestionó al presidente, o sea, la vicepresidenta, diciendo que hay funcionarios que no funcionan, ¿no? Entonces, yo saqué hace unos días un comunicado, una carta pública que dije, hay funcionarios que no funcionan, porque si bien es cierto, nuestro país tiene leyes de avanzada, también entendemos que la política, sobre todo, pone a una travesti o trans en cargos. Por ejemplo, tenemos una secretaria que después de la ministra tiene un rango, acá una secretaria de Políticas Públicas, Género y Diversidad, que es travesti, y que solamente muchas veces el poder lo que hace es poner a una travesti ahí para hablar de inclusión cuando en definitiva las políticas públicas no llegan. Y en ese sentido yo saqué esa carta, y a todas las que han ocupado un cargo público, porque eso sí, yo he sido muy, muy crítica, ser travesti no te exime a vos de ser funcionaria pública, porque acá todas somos militantes hasta que ocupamos un cargo en el Estado. A mí me llamaron, ni bien asumió el gobierno en el 2019, para ser asesora de la ministra de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Porque de todos los trabajos que tengo, hay algo que en Argentina ninguna organización travesti trans ha llevado a cabo, no lo sé por qué, es sobre el trabajo en situación de cárceles. Nuestra organización OTRANS Argentina trabaja todo lo que es violencia, trabajamos salud, educación, trabajo, vivienda, todo, pero puntualmente nuestra urgencia y emergencia son detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos, detenciones en las cárceles, en calabozos, etc. Y nosotros tenemos el primer informe, y el único que se ha hecho en Argentina, sobre la situación en la que viven las travestis y trans privadas de su libertad en los ámbitos, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y del ámbito federal. Cuando me llama la ministra a mí para ser su asesora de cárceles, porque en definitiva ella ya había elegido quien sea su directora, otra compañera travesti, para que sea su directora de género y diversidad sexual, me pidió que yo sea su asesora en cárcel. Y le pregunté qué implicaba ser su asesora. Me dijo, tenés que hacerme un informe cada 2 meses. Y le pregunto, yo le llevé el informe que nosotros publicamos en el 2019, que está subido en nuestra página www.otransargentina.com.ar, está subido ahí, yo le llevé el material impreso para prácticamente darle el diagnóstico, donde ella como ministra lo único que tiene que hacer es implementar la política pública, porque ya hicimos el trabajo de diagnóstico. Me dijo que no había financiamiento. Le pregunté, bueno, pero vos querés que yo sea tu asesora, y entonces, ¿cómo hago el trabajo de cárceles? Imagínense que como presidenta de OTRANS Argentina pudimos aplicar al Fondo Internacional Trans, que nos otorgó dinero para hacer el trabajo de sistematización de la situación en que viven las travestis y trans privadas de su libertad en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal. Imagínense el Estado con todos sus recursos. Yo dije, me va a contratar, si nosotros pudimos contratar 16 personas, entre becarios, abogados, toda la gente que se dedicó a armar el proyecto, ¿no? Y en la investigación, yo esperaba que el Estado mínimamente me diga, hay recursos y tenés, no sé, 10, 15 personas a tu disposición. Bueno, me dijo que no. Entonces, ¿qué hace el Estado en este sentido? Digo, a mí no me interesa sentarme en un lugar a ocupar un cargo político como funcionaria, si en definitiva lo único que voy a hacer es llenarme los bolsillos yo de manera personal. No. Para mí la lucha es colectiva, por lo tanto, está en cada una dar un paso al costado. Por eso les pedí yo a estas funcionarias trans que digo que no funcionan, que están hace 2 años de gobierno, que resuelvan el problema de las travestis y trans o que den un paso al costado, ¿no? Bueno, en el medio he generado un revuelo que ahora se está queriendo armar un frente nuevamente, reconfigurándose, pero bueno, nada, estamos todavía en ver qué ocurre, porque se llega a noviembre, acá en Argentina las marchas del orgullo son en noviembre por el invierno, y entonces se está viendo a ver de qué manera se reconfigura de nuevo el movimiento TLGBI, NBQ+. Entonces, por un lado,
esto es mi apreciación, esto es lo que hago, esto es lo que hacemos nosotras desde un lugar muy crítico, no estamos, si no es cierto, militamos en el partido de Cristina, militamos con Cristina, somos peronistas, pero somos críticas. Y eso a veces tiene un costo también, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, creo que al menos como activistas y como militantes, decía Marlene Walker, hay muchas que son más peronistas que travestis, es mejor empezar a pensar que hay que ser primero travesti y después pertenecer a un espacio político. Ahora, cuestionamos la meritocracia en esto que preguntabas, Dina, en función de ver este registro, por un lado, pero sobre todo en la misma ley, que el Estado tome a las compañeras que no han terminado que no tienen la terminalidad educativa. Esto en la ley es maravillosa. Yo por muy buenas fuentes sé que están pidiendo travestis y trans para unos ministerios y mínimo le piden el título universitario. Entonces ahí es otra lucha que hay que dar. O sea, implica monitorear, implica ver una cosa es la ley y otra cosa es su implementación. Y esto tiene mucho que ver también con las cuestiones políticas, ¿no? Con decisiones políticas. Digo, y esto ocurre en Argentina, esto que nosotros planteamos, que se tomen y que vayan terminando en la medida que van estudiando, porque bueno, es fácil hablar con la panza llena. Uno si no tiene la comida, no asegura la comida y la vivienda, no puede estudiar. Digo, esto es claro para nosotras. Entonces, esto ya ocurre con gente heterosexual que ha entrado al gobierno a trabajar en la función pública y que no ha terminado los estudios secundarios. O sea, nosotras no estábamos inventando nada, simplemente estábamos viendo de qué forma las compañeras travestis y trans pueden ingresar al Estado, ¿no? Y cuando decía cuestionar la idea de la meritocracia, bueno, pues es muy fácil decir, bueno, yo discutía esto con unas compañeras de Perú sobre la profesionalización, ¿no? Claro, no solo estás excluida por el Estado, porque tenemos que entender que quien viola los derechos humanos por acción y omisión es el Estado, por lo tanto, nosotras fuimos expulsadas no solo de nuestros hogares, la mayoría de nosotras, sino que no terminamos los estudios porque también los espacios educativos fueron profundamente expulsivos con nosotras, con nosotres, y en ese sentido es fácil, digo, pedir un título universitario a alguien que ha tenido todos los privilegios. Entonces, creo que hay un poco que cuestionar esa lógica individualista, el neoliberalismo, que pareciera ser que de este mundo nos salvamos solos, solas, no. Tiene que ver, por un lado, con las políticas públicas que el Estado tiene que generar, ¿no? Y por el otro, digo, es el resultado de un montón de factores. Entonces no alcanza solo con que tu madre no te eche de tu casa, sino que tu madre y tu padre tengan trabajo y que vos puedas estudiar, que vos puedas seguir, terminar la primaria, la secundaria y luego un estudio universitario. En ese sentido no es lo mismo, digo, sin ir muy lejos, un pibe pobre que alguien que tiene todo resuelto, digo, no parten del mismo lugar. Entonces, entendiendo que cuando preguntaba René, las leyes están, la ley no discrimina a las personas trans para que puedan acceder al trabajo formal, todas pueden acceder porque la ley lo dice. Bueno, a mí me parece que acá es interesante como contextualizar nuestra lucha de dónde venimos, ¿no? Y por qué decimos que entendemos a la discriminación en términos de regulación cultural, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que tenemos una historia, una lucha, ¿no? Nosotros venimos, al menos en Argentina, pero también esto ocurre en todos los países de la región y del mundo. Cuando trabajé como 4 años para el Foro Internacional Trans, pude darme cuenta cómo opera la discriminación en términos de regulación cultural por tu orientación sexual o por tu identidad de expresión de género. Digo, esto es algo que nosotros lo hemos podido sistematizar en informes, el modo cuando muchas compañeras van a buscar trabajo y no te dan trabajo por tu orientación sexual o tu identidad de género, tu expresión de género. Entonces, hay algo que tenemos que ahí fundamentar, ¿no? Esto lo hemos dado cuenta nosotros en informes, la discriminación que vivimos, digo, las compañeras travestis y trans no nacen prostitutas,
Digo, acá hay un sistema que prácticamente al no tener trabajo formal o al solamente estar en economías informales o trabajando de peluqueras o de decoradoras, en el caso de los oficios, bueno, la única opción que tenés, es, al menos para las personas travestis y trans, es la prostitución como un destino. Entonces, creo que acá es necesario siempre contextualizar la lucha, de dónde venimos y dar cuenta de estos mecanismos discriminatorios, que no es lo mismo ser heterosexual que una persona de la diversidad sexual y sobre todo travesti trans. Entonces nosotros lo hemos podido, al menos a través de entrevistas, testimonios, de compañeros, compañeras, bueno, sensibilizar y dar cuenta de que no es lo mismo. O sea, cuando una va a buscar trabajo, nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual es prácticamente una condicionante para recibir una negativa, ¿no? Bueno, creo que eso a grosso modo, si me faltó contestar algo, por favor, les escucho, las escucho. Melissa y después Jazz, por favor, tratando de ser breves. Melissa, ¿sí puedes hablar o quieres que leamos? Melissa, no vas a poder hablar, dice que lea yo. Muchas gracias. Para chicas con carrera y posgrado, esta ley también nos proporciona ayuda de acuerdo a nuestras necesidades, o se dejó parejo para todos. No. Por eso les decía que siempre ahí cada uno, en ese banco de datos están todas, las que no tienen estudios y las que sí tienen estudios. No, la ley no deja fuera a nadie. O sea, la ley lo que intenta es abarcar la realidad de todas, ¿no? De todas las personas travestis trans. Gracias. Jazz, por favor. Gracias, María Aurora. ¿Sí me escucho? Sí. Perfecto. Buena tarde o días o no sé qué sea, o noche, igual si nos ven por las redes sociales más adelante. Mi nombre es Jazz Bustamante, soy de acá de México. Tengo un par de preguntas y al final quisiera culminar con una reflexión de la querida Diana Zacayán, que tuve oportunidad de conocerla acá en México. La pregunta número 1 para la querida Claudia es: ¿podrías compartirnos el proceso de vinculación institucional y social para que se aprobaran en Argentina cupo laboral trans? La siguiente es: sabemos que la precariedad de las vidas trans, específicamente más de las mujeres trans, persiste. ¿Cupo laboral trans incluye la inserción o el apoyo para retomar los estudios a las personas trans? Ya que hay que recordar que todas son como, digamos que estadísticas creadas de organizaciones civiles, habla de más del 70-80% de las mujeres trans que no podemos acceder a los estudios universitarios, ¿no? Y eso culmina a todo un proceso social de precariedad. Y la siguiente, bueno, ya esto es una reflexión que creo que sí está muy presente, por Diana Zacayán. Si miro hacia atrás, como mínimo 10 años, tengo la sensación de haberle ganado a la Diana excluida. La historia de la travesti pobre y triste ya fue. Este colectivo pasó de debatir en los años 70 hasta los 90 si era legítimo que los cuerpos transitaran la vía pública a pensarse como sujetos de derecho ahora en los 2000. Para hoy hacerlo como sujetos políticos, eso ya es una realidad. Esta reflexión de Diana es tan vigente porque justo eso, ya mirarnos como sujetos políticos. Gracias, querida Claudia, para darle mayor continuidad. Gracias, Jazz. Adelante, Claudia. Sí, perdón, la segunda no me quedó clara la pregunta. La primera dijiste cuáles son los procesos institucionales y sociales para la aprobación de los proyectos. Que eso fue lo que expliqué, me parece, o no, capaz que no quedó claro. Y el segundo, no, la agarré cortado, perdóname. La primera es, si podrían compartirnos cuál fue el proceso que ustedes hicieron allá en Argentina, el proceso de vinculación con las instituciones y con la sociedad para que lograran que se aprobara justo cupo laboral trans. ¿Cuál fue su estrategia? Si podrías compartirnos parte de ella. Sí. Y la segunda es si incluyen a las personas trans en la reinserción. Ok,
te vamos a dar trabajo, aunque tengas solamente secundaria, pero también vamos a poder apoyarte para que puedas seguir tus estudios profesionales, por ejemplo. A eso me refiero, te damos trabajo, pero también puedes continuar estudiando, básicamente. Sí. Bien, bueno, el primero sobre el proceso de vinculación entre las instituciones y la sociedad. Bueno, fue un proceso que, como decía, hubo 3 grandes momentos, ¿no? En el momento de lo social, no solo de la conformación de la ley, la articulación de organizaciones travestis y trans, no alcanzó con eso, entonces tuvimos que ampliar nosotras la estrategia, ¿no? Y convocar incluso a migrantes. Por ejemplo, el tema migrantes es muy fuerte aquí en Argentina, y organismos de derechos humanos, sindicatos, digo, fuimos trabajando como en una plataforma bastante plural, y en ese sentido pudimos también trabajar con un sector importante, el movimiento feminista acá en Argentina, transfeminista. Eso nos permitió incluso ir instalando la ley desde los encuentros que antes se llamaban Encuentros Nacionales de las Mujeres, no sé si ustedes han escuchado hablar, que en el 2019 acá en La Plata cambió el nombre a Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y Personas de Género No Binario. En esos encuentros se reúnen mujeres y personas de la diversidad sexual, o llamada disidencia, de todo el país y de otros países de la región, donde hay 3 días de debates sobre diferentes temas que nos atañen, y en más de 80 talleres. Eso nos va permitiendo también primero instalar y visibilizar el tema, y después ir construyendo mayores consensos, ¿no? Es un trabajo que ha llevado muchísimo tiempo, incluso les decía que ha perdido estado parlamentario 3 veces, la primera vez lo perdimos en el 2015-2016, o sea, al 2021 que se sanciona la ley, por lo menos pasaron alrededor de 6 años, ¿no? Pero el trabajo ha sido un trabajo profundamente territorial, y sobre todo en términos de construcción de alianzas estratégicas, ¿no? Con otros aliados, aliadas. Luego les comenté que se tradujo eso en el poder político, y luego todo lo que tuvo que ver con el cabildeo parlamentario. Y respecto a la inclusión de personas trans que se reinsertan, sí, las que más que reinsertan son las que ingresan al mercado laboral, ¿no? Sin la condición de haber tenido la terminalidad. Pero por supuesto, al mismo tiempo que va trabajando, va estudiando, y como les decía, tiene que presentar un certificado de alumno regular cada 6 meses. Después, la ley en ese sentido, cada una después puede, si quiere, seguir sus estudios terciarios, universitarios, y también la idea, me parece, que cada una que entra a un espacio laboral es hacer carrera dentro del mismo lugar, ¿no? Una empieza quizás como secretaria, como después puede tener un cargo, digo, eso también permite, y eso va a depender también de cada persona, de los intereses que tenga, y también de los recursos que disponga, ¿no? Que es muy importante. Por eso el trabajo para nosotras era la base fundamental. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran ustedes hacer? Yo nada más tendría una duda, María Aurora, si me permite. Yo ya me di a la tarea de leer precisamente la ley, que no me acuerdo ahorita el número, porque en Argentina le ponen números a las leyes. Se llama Loana Berkins y Ana Zacayán. Exacto, sí. Está muy complicado. Le pusimos nombre. Esa también fue otra, perdón, René. Adelante. Porque acá las leyes siempre llevan un nombre o de hombres o de mujeres cis, ¿no? Entonces, ley Micaela, ley Brisa, nosotros dijimos no. Necesitamos, ahora, el trabajo que estamos haciendo como organizaciones travestis trans, es que la ley se conozca por ley de Ana Zacayán, Loana Berkins. Digo, ¿no? Porque eso también habla de ir construyendo nuestra memoria, ¿no? De que las nuevas generaciones de personas trans, travestis o la diversidad sexual se pregunten quién era Loana, quién era Diana. Entonces, también esto nos permite tener viva nuestra memoria, ¿no? Que también conozcan que nuestro movimiento tiene o ha tenido personas travestis y trans importantes, liderazgos que han sido
vitales, ¿no? Y han sido necesarias para las luchas y para las leyes, ¿no? Que estas leyes para nosotras no son dádivas del Estado, estas leyes no es que hay un Estado que te dice, mira, pobre este grupo de trabas, no tiene una ley, no. Este es el resultado de la lucha social, de los movimientos travestis y trans puntualmente, y de la diversidad en general, en alianza con otras, siempre organizaciones de la sociedad civil, reclamándole al Estado, ¿no?, la ampliación de derechos. Entonces, me parece que eso es como también necesario remarcarlo. Yo nada más quería preguntarte, Claudia, yo ya leí la ley como tal y es una ley que en muchas de sus directrices o sus aristas pudiera ser muy compatible con la Constitución Política Mexicana y con la Ley Federal del Trabajo en México. Pero no encontré, y tal vez a lo mejor tú me pudieras auxiliar en eso, es la reglamentación de la ley. Sí. Y esa no la encuentro, porque bueno, finalmente una cosa es la ley y otra la reglamentación que obliga al cumplimiento de la ley, y ese es lo que nos falta, bueno, en lo particular a mí para el trabajo que estoy realizando para la coalición, y sería muy interesante para mí en lo particular poder tener esta parte de la reglamentación, porque te da la luz de la obligatoriedad de la ley y cómo vamos a terminar de conformar este protocolo de la ocupación trans para México. Y pues si me puedes apoyar con eso, yo te lo agradecería muchísimo, porque incluso ya lo metí a los buscadores académicos especializados jurídicos y no encuentro el reglamento. Entonces, ojalá me lo pudieras hacer llegar, Claudia. Te dejo aquí en el chat mi correo. Sí, yo ahí dejé, mira, mi teléfono, yo me manejo más por WhatsApp, espérame, pero acá, este es justo el que salió ayer para la parte privada, ya te lo pego ahí, este es en el boletín oficial, el decreto reglamentario de la parte privada. Te busco la otra y te lo envío. Entonces, acá dejé mi correo, vos habías pedido incluso un mail, mira, yo tengo como 5 mails creo, entonces te imaginarás, no lo reviso casi nunca, solamente uno, y más pelota le doy al WhatsApp. ¿Sí? Entonces, ¿me darías tu teléfono de WhatsApp? Sí. Ahí lo puse, es más 549. A ver, Está justo acá, mira. 549. Más 549 221 654 6775. Te agradezco muchísimo, porque esa es la parte que la verdad a mí me parece que me falta esa concatenación. Sí, concatenación. Sí. Se me traba la lengua. A mí también. Se publica, y entre lo que te obliga al Estado a cumplir en Argentina la ley de ocupación trans. Y bueno, en México podemos tener incluso la ley, pero pudiera ser, metemos junto con su reglamento, entonces se va a quedar en la, ¿cómo se llama? En el banquillo de las leyes que hay y que nos da por judicializar mucho y por operar poco. Esa es una. Y la otra es, si en esta ley que me permití leer, la diferenciación con los grupos vulnerados de los sectores de las personas trans, es decir, trans con alguna discapacidad invisible o invisible, trans con alguna condición de etnia, por ejemplo, de pueblo originario, y cuestiones de lenguaje o de idioma, y así pudiéramos, ¿no? Mujeres del campo, por ejemplo, hombres y mujeres del campo, pero ¿consideras tú que este debe ser un ítem de o un apartado de la ley que deba de ser todavía mucho más específica porque bueno, aquí en México encuentran justificación para todo, ¿no? Dicen, bueno, pues ya está la ley contra la discriminación y ahí entran los grupos vulnerados, discapacitados, etcétera, etcétera. Como que el combo es mayor cuando eres trans, y lo digo porque soy una persona trans, de acceso a la educación, de acceso al lenguaje de señas, de acceso a las condiciones específicas de la discapacidad, aparte de ser trans, y el acceso y la oferta educativa desde la institucionalidad pública. ¿Se necesita un apartado muy específico para ponerlo en la ley? Mira, en temas de pueblos originarios o discapacidad no, porque acá hay una ley de discapacidad, pero acá sí, también. pero sí
en la ley de identidad de género y en esta también entró la cuestión de migración, las travestis y trans migrantes, que tengan su, obviamente, el estatus de erradicación permanente, porque si no, viste, también siempre deja fuera a muchas compañeras travestis y trans, porque acá la mayoría de las travestis y trans que viven migrantes están judicializadas por el tema de venta de drogas, que es una ley de acá, la 23737, que lo que hace es, bueno, armarles una causa penal y ellas no pueden tener, al menos hasta que se cierre la causa, el estatus de radicación permanente. Entonces, cada 3 meses, el Ministerio, la Dirección Nacional de Migraciones le emite una precaria que la renueva, que la precaria es una hoja nada más que dice nada, que está en el país y su situación está procesal, está en trámite, pero no tiene eso ningún beneficio, porque incluso para todas las ayudas del Estado, como por ejemplo en pandemia se llamó el IFE, sacaron como 3 IFEs, que era una ayuda para las personas que no tenían trabajo, y entonces podían acceder a un monto de 15.000 pesos, 10.000 pesos, 12.000 pesos, que no era mucho, pero al menos era para cubrir algunos gastos. Las que no tenían documentos no podían acceder a eso. Entonces, lo único que se tuvo en cuenta acá fue a las migrantes, en la experiencia argentina, ¿no? Muchas gracias, Claudia. No, por De favor. acuerdo contigo. No. Gracias. Gracias. Ok, pues creo que ha sido súper enriquecedor, Claudia, lo que nos has compartido. Nosotras acá en México estamos precisamente trabajando esto que nos vienes a compartir, y nos da muchísima esperanza de que lo podamos lograr. También les recuerdo que es muy importante, como Claudia lo mencionó, que demos a conocer cuál es la situación laboral de las personas trans, y para eso es que René hizo el cuestionario, que espero que ya todas la hayan llenado. No sé, René, si nos puedes comentar cómo va ese cuestionario. Y estás apagado tu micrófono. Perdón. Precisamente en eso estamos. La meta era tener 200 personas, impactar a 200 personas trans, travestis y hombres y mujeres, y vamos por la media, exactamente tenemos 100, entonces les voy a volver a compartir el link, por favor igualmente de llevarlo. Esta semana vamos a hacer un corte que tenemos que incluso presentarle a la coalición. Sí sería importante, y sobre todo poder tener la participación de hombres trans. Tenemos muy poquitos hombres trans, la mayoría son mujeres trans, y bueno, finalmente, y casi nada de personas travestis, hombres o mujeres, casi no hay, la mayoría son mujeres trans. Entonces, si nos ayudan a difundirlo nuevamente, hay algunas correcciones que ya le hicimos con aportes que nos dieron algunos compañeros y algunas compañeras, y aún así pareciera que es extenso, pero la realidad, cuando ya lo ves en las gráficas y cuando ya lo ves para la parte argumentativa en materia de la iniciativa de ley y propio protocolo, pues el primer argumento que dice la autoridad es que no existimos, es decir, que somos un mínimo de la población. Entonces, sí les pediría muchísimo que nos ayuden a difundirlo, por lo menos tener arriba de las 100 personas sería interesantísimo, porque lo primero que nos van a decir es como cuando empezábamos a hacer los estudios en VIH, nos decían, pues si no se ven, si son, ¿para qué quieren retrovirales si son como menos del 1.1% de la población que tiene VIH? Y esto sucede exactamente ahorita igual. Hay que tomar un poquito de tiempo, contestar y hacerle el aporte, y sobre todo ayúdenos a difundirlo, porque en verdad es interesantísimo los resultados que hemos tenido, y cuando lo vean publicado en el protocolo vamos a entender también muchas cosas que nos han dado luz, como las que nos comenta Claudia, ¿no? Claudia, pues muchísimas gracias por todo. Amaranta te manda un saludo, seguramente está en contacto contigo,
y les agradecemos a todas y a todos su presencia. Ya saben, estamos dentro de la coalición abierto a todas sus sugerencias, a todo su trabajo. Este proyecto que llamamos Proyecto Arcus de cupo laboral, de inclusión laboral para las personas trans, es ahorita uno de los proyectos más importantes que llevamos. Pues sin nada por agregar, les agradezco muchísimo su presencia y que tengan muy buena tarde. Gracias. Un gusto haberte conocido, Claudia. De verdad tenía muchas ganas de conocerte. Gracias, Claudia. Gracias. Foto, René, ¿no puedes sacar foto? Sí, a ver, si abren la cámara, yo tomo la foto. Yo creo que no les comenté, perdón, creo que no les comenté que yo nací en Perú y vivo acá hace 21 años, por eso soy una trans travesti migrante. Además, o sea, todo el combo completo. Las tengo todas. Ya sé. Bueno, pues solamente así se hacen los grandes cambios. Cuando las tienes todas, no sueltas ninguna. ¿Me hacen favor de abrir sus cámaras? Ella es de Argentina. Ella es la que nos está poniendo el ejemplo para... Abran sus cámaras, porfis. El cuestionario lo van a mandar al grupo de WhatsApp, perdón. ¿Qué? El cuestionario. Mariana, ahorita se los mandamos, ya se lo mandé otra vez a María Aurora, yo creo que ella lo va a poner nuevamente. No, ahí va, conste. Bueno, está. A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Ahí les mando la foto. Gracias. Eso, mi Tania. Por todo. Conocí México, que es hermoso, hermoso, lindo, y ojalá... Claudia, ojalá vengas pronto. No bajen los brazos. Sí, por supuesto. Mucha Vente a fuerza, Chihuahua y acá vas a ver cómo te terminas. Vente a Chihuahua y te terminas de enamorar de México. Ah, qué lindo. Bueno, lo mejor, fuerza. Hasta que salga la ley. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. A la 1, a las 2 y a las 3.